Pero, ¿qué tal, queridos viajeros? Somos Alfonso, Gonzalo, Guille, Robert. y Sargos de Remas en un vídeo que creo que para este año 2026 es súper importante y será un podcast importante en el canal, porque es la prueba de que no solo tocamos superhéroes. Vamos a hablar de La Odisea, la película que Nolan sacó en 2026, y una película que, a diferencia de otras en las que había como una especie de expectación unánime positiva de, oye, Christopher Nolan, el director de la trilogía de Batman, el director de Memento, el director de Dunkerque, el director de Interstellar. Aquí ha habido como ya más división, y es como que la polarización también ha alcanzado a Christopher Nolan, y había gente muy expectante y gente muy escéptica con esta película, por el aspecto de las cosas, por ciertos castings, por la propia temática de la película en sí. Así que, viajero, con spoiler, destripando lo que pasa en la película, que ojo, aquí los spoilers me parece que son relativos, es la adaptación de un libro del siglo VIII a.C. Hay hasta una versión de los Loonies de la Odisea, de hecho hay hasta una película de Ralph Fiennes reciente, con lo cual, a ver, spoilers, es como si te digo, spoiler de una película de Caperucita Roja. Pero vamos, que vamos a decir lo que pasa en la película con sus licencias y sus fidelidades. Y a partir de aquí charlaremos en plan coloquio, ya tengo un vídeo corto en el que hago una primera impresión. Ya más adelante es muy posible que hagamos un vídeo hablando de la peli como adaptación y como recreación histórica de la época, de la mano de Alfonso y Robert, es posible, ya veremos. Pero aquí vamos a hablar de la película. Así que, viajero, ponte muy cómodo, agárrate un poco de néctar, un poco de ambrosía, súbete a tu nao y embarquémonos en esta aventura, en esta odisea, que va a ser hablar de la última película de Christopher Nolan. hablando de casting, en mi opinión esta película tiene un problema de casting muy grande, desde el punto de que empezamos poniendo en duda a Odiseo, pero bien, para empezar está también el temita este de no hay ni un solo actor en todo el elenco que sea griego. Ni mediterráneo. Y cuando llegan y tienes a tus griegos de Ítaca de la India, de otros países asiáticos, ¿sabes? De todos los lados, y luego tienes la escena de ¿pero de dónde sois? ¿Pues de dónde vamos a ser? De Ítaca, griegos, y es como... Sí, la escena esta que hay al principio del todo, en la que están saqueando un pueblo, es que esa escena parece de recochineo, porque ves a este grupo multiétnico diciendo somos griegos, y el tío al que están interrogando está hablando en griego. Pero luego son como muchas más de estas cosas que dices. El cast de Elliot Page es muy extraño cuando luego su personaje apenas aparece. El cast este tan polémico que se ha hecho de que si Lupita Nyong'o para Elena de Troya, para que luego es que salga 3 o 4 minutos. Como que aquí hay como muchos casts que yo digo, ¿por qué esta decisión? ¿Lo has hecho por la polémica? ¿Lo has hecho por requisitos de diversidad de cara a los Oscars? ¿Porque necesitas que haya ciertos tics? Porque si no, no puedes optar a ellos. Es incluso decisiones como, por ejemplo, Tom Holland como Telémaco. A ver, a mí no me parece que ninguno de estos actores haya actuado mal. Yo hablo de como, ¿por qué has cogido este actor? Incluso con Tom Holland yo lo estaba viendo y digo, a ver, Tom Holland, tú ya tienes más de 30 años. Y Telémaco se supone que es un chaval que está como por los 19, 20 años. Menos. En esta película tiene que tener por lo menos 20 porque se supone que ha estado 20 años fuera, Odiseo. Pero si están hablando de que todavía no tiene su primera barba. Claro, por eso te digo. Se supone que el personaje de Telémaco tendría que ser un personaje como de unos, ¿sabes? De menos de 20 años. Yo miraba a Tom Holland y digo, esto es un jambo. ¿Sabes? Es un jambo así un poco rollo efebo, pero es un jambo. De todas formas, ¿no se supone que Odiseo estuvo 20 años fuera? Si tuviera tantos años como para ser un chavalín, entonces me parece que tendría que poner en duda el parentesco de parte de Odiseo. Ya, eso es cierto. A ver, son 17 años, no 20, y cuando te presentan los flashbacks de Telémaco de niño... Él no es un bebé. Tendrá 1 o 2, entonces puede tener en esta película 20 años. Pero digo, veo lo que dice Gonzalo. Es decir, cuando acaba de salir como Spider-Man hace 10 años, sí, para ser un chaval de 20 años seguía pareciendo un chaval que podía pasar por 14 o 15. Pero entre que se ha puesto más fuerte, que ya le han caído otros 10 años encima, ya no eres un chaval de menos de 20 años. A ver qué tal se hace esto en Spider-Man Brand New Day. Y lo curioso es que tengo muchos problemas con el cast, pero no tantos con las interpretaciones. A mí me parece que en general casi todas las interpretaciones están bien. También es cierto que me han dicho, yo la vi en español, porque no me venía bien verla en inglés por la hora a la que era la sesión de inglés. Pero he oído que hay gente que dice que en inglés pierde porque los personajes balbucean mucho o... ¿Viva el doblaje? Yo sí yo la he visto en versión original y lo que choca es esto tenía que salir. ¡Viva el Obviamente. doblaje!
tarde o temprano, pero lo que choca... No, los actores tienen una voz preciosa, pero aquí lo que choca un poco son los acentos. Tienen como acentos muy americanos. Entonces, sobre todo John Bernthal. Y mira que John Bernthal es probablemente de los que tienen el aspecto más mediterráneo de todos los actores, pero justamente su forma de hablar es como... Sí, estás viendo un poco al Punisher de Rey de... Últimamente se pone muy en duda hasta qué punto John Bernthal es buen actor, que esto lo hablamos en el podcast de Daredevil temporada 2, y hasta qué punto siempre hace el mismo personaje. Sí. Lo curioso es que oyes su voz original y es interesante porque el tío no tiene una voz grave, o sea, tiene una voz suave, vamos, tiene una voz, no le voy a decir aguda, pero no es grave, para nada. Entonces está muy bien el tío cómo modula la voz, pero sí que es verdad que está como encasillado, o yo no sé qué es que se ha encasillado él mismo y ya no sale de ese... O sea, se encuentra cómodo con esa fórmula y no sale mucho de esa fórmula, pero bueno, o sea, le funciona, pues bueno, ok. Le funciona. Sí, es verdad que no me parece el mejor actor de este elenco, pero vamos, tampoco me parece algo que me saque, pero bueno. A mí me sacó un montón, repito otra vez, lo del arco. Oye, ¿qué os parece nuestro amigo Pattinson como Antino? De lo mejor de la peli. Lo mejor. Opino lo mismo. Muy buen actor, muy buen personaje, muy buen todo. Pero es que es súper gracioso si ves al Robert Pattinson en entrevistas, porque básicamente el tío se ha autopersuadido de que Antino tiene razón, de que Antino no es un villano, y se dedica a intentar explicarle a todo el mundo por qué su punto de vista es el correcto. Hombre, es verdad que, a diferencia de Odiseo, es un personaje con bastantes matices en la peli. Te explican muy bien por qué tienes a inquina a Odiseo. Es decir, se siente despreciado por... Claro, lo que te dice Robert Pattinson, pues sí que tienes razón. Y como, a efectos prácticos, Odiseo está muerto. Y se están dedicando aquí a dejar sin gobierno la isla porque sí, porque una esperanza vacua. Pero bueno, lo hace muy bien. Al final te acaba cayendo como medio mal. Ojo, toda la subtrama esta del palito de reclutamiento, lo de que le da el palito de reclutamiento a Antino, de todos los añadidos que le mete Nolan a la historia, me parece probablemente el mejor con diferencia. A mí eso me gustó mucho. Es muy bueno porque le da propósito a varios personajes. Respecto a Antino, sí que tiene un momento muy ridículo. Y es durante la pelea final. Antino durante la pelea final es como ¡oh! ¡Las espadas! ¡Oh! ¡Las lanzas! ¡Oh! ¡Los escudos! Es como ¿qué es esto? Parece un dibujo animado. A mí me parece justamente como me imaginaba que iba a reaccionar. Como un puto cobarde. A mí me sacó muchísimo porque era muy ridículo. No, ahí estoy con Robert. Tío, de acuerdo, será un noble y lo que tú quieras, pero que tu vida pende de un hilo. No puede solo depender de que otros te den lanzas. Yo entiendo que no sepa luchar, pero tronco, atácale por la espalda, tírale una mesa, haz cosas. Es un cobarde. Típico que abusa de los más débiles. En cuanto ve a alguien que es visiblemente más fuerte, pues es que esto es así. O sea, toda la gente que es cobarde por naturaleza es así. O sea, en cuanto ven a alguien un poco más superior, se achantan totalmente. Pero yo creo que hay otras formas de representarlo. No puedes darle esa especie de diálogo ridículo. Yo creo que ahí está el equilibrio. ¿Es creíble la reacción? Sí. ¿Se puede entender? Sí. ¿Había otras formas de mostrarlo? Sí. Yo también lo pienso. Pero bueno. Hay que hablar del personaje más entrañable de la peli. Y como he dicho, Gonzalo, el mejor actor de la peli. Vamos. No tengo problemas con el cast, el perro lo hace genial. Mejor que el Cíclope. Yo no sé si es que ya estaba muy cansado para entonces, pero la escena en la que Odiseo se encuentra con Argos me dio muy igual. ¿En serio? Yo estaba muy cansado. Y encima ves al Odiseo que es como se agacha un poco, no tiene ninguna expresión, no hace nada, y se levanta y se pira y habla con su hijo. Me dio muy igual, te lo juro. Está Matt Damon, le acaricia a Yargos teniendo todo este... Oh, por fin, amo, has llegado y ahora yo por fin puedo descansar. Mientras tanto, Matt Damon, introspección triste. Sí, básicamente. Que ojo, en el original ignora al perro para que nadie le reconozca. Yo creo que, teniendo en cuenta como he dicho antes de Odiseo, me creo que reacciona de esa manera tan fría. Y como dices, al menos reacciona. Nadie podría empatizar con Odiseo sin empatizar a Odiseo con el perro. Es verdad que los animalitos, que además de esto hemos llegado a hablar incluso a medias en otros podcasts, se han convertido en un recurso para o hacer que te caiga bien un personaje o para que lo odies. Si maltrata a un perrito, el personaje te va a caer mal. Si el personaje se compadece de un perrito, el personaje te va a caer bien. Pero, por ejemplo, cuando está con el perro ahí con el arco de caza al principio de la película, con los flashbacks, es de los pocos momentos que vemos un Odiseo activo, feliz, haciendo cosas, y ves el contraste de el cachorrito frente al perro moribundo con un Odiseo ya cascadísimo. Y luego, creo que si has tenido perro... ¿Has tenido perro alguna vez, Robert? He tenido hamsters. Si has tenido perro alguna vez, yo creo que es difícil que esa escena no te conmueva. Ya, entiendo Sobre que sí que todo si has perdido a toca. perros en el pasado, y yo he perdido perritos. Mi querida Rosa. Y luego voy a decir una cosa muy rápida. Bueno, dos. Una es del doblaje, una curiosidad.
A John Bernthal en The Walking Dead le puso la voz Guillermo Romero, que es el habitual de Chris Pratt, y llevaba años sin doblarle. En esta peli, curiosamente, vuelve a doblarle. Me hizo ilusión. Y la segunda es que Uri Loco, el lugarteniente de Odiseo, me recuerda mucho a Samu. ¿Os acordáis de él, el de los chistes insistentes? En mi cumpleaños. Ah, sí, Samu. Vale. Ok. Me parecen idénticos. Yo le vi y estaba viendo a Samu. Yo estaba viendo a esa persona, ese conocido. ¿Queréis decir algo del criado? Probablemente el peor casting de toda la película, el criado. Es otra cosa, mira, el personaje como concepto me mola un montón. John Leguizamo. Pero es que, ¿para qué coges a un tío que claramente no tiene el aspecto de viejo que necesitas? Bueno, es igual, se marca un papelón. O sea, que es que a mí ya... A mí la interpretación no me parece mala, pero es que el tío se nota que no es anciano. A mí me parece cutrísimo el maquillaje que le ponen, es cutrísimo. Es como que se Pero hace bueno. más en la interpretación suya, más que en el maquillaje, pero... No, claro, pero es decir, ¡He dicho que hace mucho ruido! No, si no lo hace mal, pero... él lo hace bien. Pero la caracterización, yo lo iba viendo y digo, ¿y este personaje sacado de los X-Men? Es como... ¿Es Stick el maestro barra amigo cabrón de Daredevil? Es como, ¿qué personaje es este? No, es un personaje de la Casa del Dragón, que ahí tampoco envejece. Entiendo lo que decís. No sé si quieres decir algo más del casting en general. Sí, ¿qué piensas de Anne Hathaway? El casting está bien y la interpretación está bien. Tiene el momento feminista este que no tiene ningún sentido, que es en plan de... Te vas a quedar ahí, hijo, y me vas a escuchar decir este rant. Y su hijo se le queda mirando y cuando termina se queda como... Otra de las cosas que me sacaba mucho de la película cada vez que ocurría es que hay conversaciones que parecen sermones al público. Sí. Hay como varios. Luego hablamos más de esto. Pero bueno, en general Anne Hathaway yo creo que lo hace muy bien. Sí. Hay ya rumores de que la van a nombrar al Oscar. El Botellas, que es como lo llaman cariñosamente a Javier Olivares, dijo igual que se merecía un Oscar. A ver, yo creo que lo hace bien, pero tanto como un Oscar... Si no le dieron a Russell Crowe el Oscar el año pasado... A mí me parece de Oscar, la interpretación de Anne Hathaway en esta película. Me parece de Oscar. A ver, es que... Aquí sí que habría querido escuchar en original para opinar A de ver, todo. yo en general es que el guión de esta película no me parece que dé lugar a actuaciones increíbles. Es todo tan sobrio, tan estoico. Nolan tiene un auténtico don para crear personajes que te dan igual. Veo lo que A mí, dices. a mí me daba muy igual la gente de esta historia. Veo lo que dices. Pese a que me ha gustado, O veo sea, lo que dices. en Tenet ya es exagerado. En Tenet es exageradísimo, porque el protagonista no tiene ni nombre. Aquí no es tan exagerado, pero va por la misma línea. Es una cosa, lo de Nolan. ¿Qué quieres añadir en favor de Hathaway, Guille? No, que hace un papelón, o sea, que me ha parecido muy sincero, vamos, todas sus escenas, ¿no? De hecho, Estoy viendo la cara de Guille mientras habla Robert. sí, porque, claro, o sea, no he empatizado con ninguno de los personajes. En Tenet, vale, digo, los personajes eran un poco de cartón piedra ahí en esa película, pero bueno, joder, aquí precisamente he empatizado bastante con, no sé, Hombre, sobre todo con el es personaje de Anne verdad. Hathaway. Es verdad que sí que tiene bastante trasfondo y desarrollo como para que entiendas lo que está pasando a la mujer. Eso sí que es verdad. No es mi personaje favorito de la vida, ni de la biografía de Nolan, pero sí. Yo veo una trama con el personaje de Penélope. Perdóname, Guille, no sé si quieres seguir con donde te habías quedado. No, está bien, ya sobre todo me conmovió las escenas cuando más lo da todo, sobre todo más tirando al final. Yo admito que me gustó el diálogo que tiene con Odiseo disfrazado. Me parece que ahí los dos están muy bien. La puesta en escena con la celosía me gustó. Ese diálogo sí que me moló. Cómo le cuenta el tema de Está bien. no... Yo creo que es una escena bonita. También ten en cuenta que yo sí que llegué activo a esa parte y la disfruté. Que, ojo, a lo mejor en mi caso parece que soy un poquito apático con la peli. A mí la película me ha gustado firmemente, ¿eh? No soy para nada detractor de la peli. A ver, es que hay personajes enteros que es como, ok, te hemos puesto un actor conocido haciendo este personaje, pero luego es un cameo. Tenemos a Lupita Nyong'o haciendo de Elena de Troya, ok. Tenemos a Mia Goth haciendo de la doncella de cámara de Penélope, ok. Tenemos a Elliot Page, ok. Como hay varios actores famosos que están ahí y lo único que hacen al final es cameos. ¿Quién es Circe? Porque esta actriz me suena, pero no la he localizado. No es una actriz súper conocida. Samantha Morton. No es súper Ostras, ahora me conocida. suena más. ¿Qué ha hecho esta mujer? Sale en Walking Dead, es una de las malos de las últimas temporadas de Walking ¿Es Dead. Alfa? Sí. ¡Es Alfa! Es que yo no he visto las últimas temporadas, pero Ostras, sé que ahí sale Alfa, Samantha. Alfa de lo más rescatable de los finales de The Walking Dead. Ostras, sí, sí. Muy buena actriz. Y la he visto muchas otras cosas. Sí, sí, es que es una actriz, a ver, es discreta, no es una Anne Hathaway que es mucho más actor de Hollywood reconocible, pero es una actriz que tiene un largo recorrido y que yo he visto bastante de ella. Y es muy buena actriz, la verdad. Luego hablaremos de la escena de ellos convertidos en cerdos, que también me gustó muchísimo. Zendaya es otro cameo. Pero luego te topas con que todos estos actores luego les ponen en primera fila a la hora de hacer promoción de la película, lo cual te lleva a pensar que al final de toda esta polémica ha sido una campaña de publicidad. Es lo que me hace pensar a mí también. Seguramente.
¿De Charlize Parece Theron que- tenéis algunas palabras? Otro cameo, no me acordaba de Charlize Theron. Igual, ojo, yo de Charlize Theron tengo que decir, desmitificada por completo, o sea, está ahí como, soy esta habitante de esta isla que parece un bancal de arena en el que no hay nada, tengo mis trampitas con pescados, sí, oh, wow, y toma, te he de comer loto, ¿de dónde has sacado el loto? ¿Dónde lo has sacado? El loto necesita mucha agua para crecer, aquí no hay nada. Y es que todo como... Te lo habrá sacado de cierto sitio entre las piernas. Cómeme el loto, Odiseo. Y es como, pero le tengo que comer el loto a mi mujer. Y es como, pero has demostrado que te gustaba tanto. Ojo, una crítica a esta película es lo casta que es. La Odisea original tiene bastante sexo. Sí, sí, efectivamente, Calypso es un personaje bastante más proactivo en la historia original, en el sentido de que además intenta mucho más por todo lo alto que Odiseo se quede con ella, de tal forma que es que tienen que intervenir los dioses para decir, oye, ya está bien, ¿no? Lo había dicho de broma, pero parece ser que en la realidad era muy así. Claro, pero a mí lo que me encanta es que, en cambio, en lugar de ser los dioses, todo el motivo por el que se queda y se va es... ¿Quién eres? Y se gira y le dice, introspección triste. Y según está progresando la película es como introspección triste y un poco enfadada. Introspección triste. ¿Es el momento de introspección triste camino a casa? ¿Estás preparado? Es como, bueno, ya me empiezas a dar pena, deja de tomar droga. Sí, sí, a lo mejor por eso le deja ir, dice, mira tío, ya, déjate de introspecciones y mierdas y ya, vete con tu Penélope y a mí me dejas en paz. Me tienes cansado ya, hombre. Yo voy a ser Me muy tienes sincero. cansado ya con esta depresión que nos acaba. Que dices que estás feliz aquí, no se te nota para nada, por favor, que me tienes harta ya. Yo no sé cómo se puede estar triste teniendo a Charlize Theron de mujer. Además me recuerda a mi pareja, así que... O en la historia original hasta le intenta tentar con la inmortalidad y Odiseo lo rechaza. Hay un guiño a eso cuando dice lo de la inmortalidad no es para los hombres o algo así, ¿no? Puede ser, Hay una pero pasa línea muy de eso. desapercibido. Pero claro, como hemos dicho, y comparado en otros momentos, muy desmitificado. Y un último apunte, no dudéis que Elliot Page, Lupita Nyong'o, la actriz que hace Clitemnestra, que por sentido común también es de color, ha sido una campaña de marketing para polarizar, ni más ni menos. Yo lo noto en los vídeos que le dediqué al tema, causaba mucha sensación. Y de hecho está a la orden del día. Te meto aquí un personaje de tal o de cual y tienes publicidad gratuita. Y los Oscars. Yo supongo que causaría la misma impresión que si cogieran a Chaka Zulu y lo pusieran caucásico, pero en plan de nórdico. Causaría también una impresión bastante gorda. Pero si Helena de Troya es un personaje mitológico... Ya. Pero eso es como... nacido de un huevo de un dios, ¿qué me estás contando? O sea... Pero no es sé, un poco lo que hemos hablado de las armaduras. Tú no te esperas una Helena de Troya de color. Te va a chocar. ¿qué A ver, esperas? Y Es verdad que tampoco tendría que ser blanquísima como las ponían en las películas antiguas, que era británica o alemana y Eso es también como- es cierto. Tampoco tendría que ser rubia y de ojos azules. Por no hablar de que mitología no es lo mismo que fantasía. La mitología está dentro de un contexto cultural Fantasía. concreto. La mitología no es fantasía. A ver, yo no abriría este tema porque sería volver No, al tema de lo visual y de... la fantasía se crea a sabiendas de que es mentira. Chicos, El mito, como su origen, no es necesariamente falso. chicos, de verdad que me parece muy bueno, Por mí, pero por la- es que creo que es volver al debate de las armaduras y vamos a volver un poco a lo mismo. ¿Hasta qué punto la peli es mitológica? Que no sea fantástica no me parece, ¿eh? No sé. Un día si queréis grabéis un short al respecto debatiéndolo. Yo creo que ya tenemos que pasar a las escenas de, pues Odiseo se encuentra con Polifemo, Odiseo se encuentra con el ganado. Creo que debemos pasar con eso, chicos. Si nos importa, si os La de parece bien. Polifemo yo creo que ya le hemos hecho justicia. La marioneta se ve excelente. Todo el tiempo que pasan en la propia cueva es terrorífico. Para hacerlo terrorífico le quitan el factor de voy a hablar con este gigante y voy a engañarle y voy a ser más listo que él, lo cual afecta al personaje de Odiseo negativamente. Pero quitando eso, la escena está muy bien. Dicen que lo siguiente que quiere hacer Nolan es una peli de terror. Y esto es casi como su Mira. calentamiento. Sí. De todas formas, me ha estado interesante escuchar un vozarrón al gigante Polifemo y al cíclope. Vean, cuando le atraviesan el ojo, pega un grito que a mí me funciona bastante bien. Pero hubiera estado interesante poder escucharle hablando también un poco más de forma clara, porque cuando se pone a hablar ahí con Poseidón y demás... En realidad, a ver, la escena está muy bien, es muy efectista, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que diverge mucho de la escena original, que se basa mucho en este diálogo entre Odiseo y Polifemo le pregunta, ¿y tú quién eres? Y Odiseo le dice, soy nadie. Y entonces luego cuando le hieren y Polifemo pide ayuda a los otros cíclopes que se supone que hay por la isla, dice, nadie me ha herido, nadie me ha herido. Se supone que es como una especie de triquiñuelas que tiene Odiseo.
todo eso se pierde porque no hay diálogo. De hecho, irónicamente, creo recordar que Polifemo significa el de las muchas lenguas, y aquí apenas tiene una. Esto se conecta también con la teoría que yo tengo respecto a los monstruos de la peli. De la escena con las sirenas hablamos brevemente, cuando mencionamos la introspección triste y la sobreexposición de Odiseo. A mí la escena de las sirenas, a mí sí que me gustó mucho. El efecto este de que tú de repente dejas de escuchar como si fueses un miembro más de la tripulación, eso me gustó mucho. Eso está muy bien. Luego está el monstruo este que no me quedo con el nombre, el que has dicho tú que era como de CG y baratillo. Escila. Escila. Me decepcionó un montón. Aparece y si se lleva así, si es como disculpen, hemos terminado, ya está. Estamos cogiendo el peaje, ya puedo pasar. Sí, es como que son conscientes de que el CGI no es muy bueno, así que dices, vamos a hacerlo lo más rápido posible, para que no se note demasiado. Yo creo que para ser Nolan es un milagro que haya sido un bicho tan tocho y tan grande. Es el bicho más bicho de toda la película. Es el bicho más bicho de toda la película y por eso me sorprende que esté en la película. El diseño me parece, no voy a decir que mal, pero podría estar más inspirado. ¿Cómo era la Escila Yo en la decir Odisea? Esto sí que no me acuerdo ni... Escila, la descripción oficial es tan vaga que permite una interpretación tan amplia, pero de lo poco que dice es que es un monstruo de forma extraña con muchos ojos. Lo más típico es que a Escila se la represente como una especie de serpiente marina con muchas cabezas, muy parecida a la hidra. Sí, pero yo he visto muchas interpretaciones de Escila a lo largo de diferentes, pues eso, relatos, series, videojuegos. La he visto como una cosa más parecida a una especie de mezcla entre hidra y cerbero, más como una criatura terrestre que está como en el borde del precipicio, como lanzando las cabezas. Esto era como más insectoide, tenía una especie como de nido. Pero por ejemplo, en el juego de Hades 2, que sale Escila, la interpretan más como una criatura marina, más tipo concha, y lo que tiene es como los múltiples moluscos que suelen tener pegadas las conchas son los ojos, y tiene como múltiples ojos tanto como por fuera como por dentro de la concha, y tiene tentáculos. Algo más como lo que ha dicho él de que se suele parecer a la hidra. En la concha de la Escila. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ven aquí! Pero yo también incluso recuerdo ver de joven y era como una enorme bola con patas y brazos con muchísimos ojos. O sea, es como si fuese una rana con docenas de ojos así como en la frente y les iba como atrapando en plan de como estirando el cuello y la boca en plan y los iba cogiendo de uno en uno. Y por eso tenía mucha curiosidad por ver a Escila y al final... ¿Hay alguna versión en la que lo que hace, en lugar de que tenga una cabeza que va cogiendo y demás, sea una lengua ¡ching! Estoy Y seguro. caza como una rana cazando moscas? Que claro, volviendo a las sirenas, claro, las sirenas deberían ser una especie de híbrido de mujer y gaviota. Y aquí Nolan prefiere no mojarse y te hace como que hay unas mujeres ahí entre las rocas que no se ve muy bien. Yo creo que se ve más o menos que tienen cola de pez, pero... Yo no vi nada, yo vi figuras femeninas A y poco ver, más. es que son Es que mujeres sobre rocas, entonces inmediatamente piensas en la sirenita de Dinamarca y esa clase de iconos. Yo es cierto que, sabiendo que Nolan le tiene alergia a la fantasía a veces... Yo empecé muy entusiasmado con lo de Polifemo, porque lo de Polifemo es excelente. Pero luego, las siguientes apariciones fantásticas, me parece que sufren mucha Christopher Nolanitis. Joder, pues la escena de Circe, de hecho la escena del cíclope, del cíclope, ya me iba a decir el cíclope como si fuera el de los X-Men, Polifemo y la escena de Circe son, vamos, No. súper fantásticas. La de Circe me encanta. Perdona, mitológicas. No, es que me ha hecho mucha gracia lo de la mitología no es fantasía, perdona. No, pero la escena de Circe me parece buenísima. Los efectos que hacen de cómo les va como moldeando la cara y van poco a poco convirtiéndose en cerdos y ellos comen de la manera más grotesca posible. Saltamos a comentar la escena de Circe. Sí. Yo creo que es buen momento. Ok. Yo cuando estaban comiendo en la escena de Circe, digo, ¿qué están haciendo? Es rarísimo. Y es que juraría que lo que están haciendo es como que les han dicho a los actores que se llenen la boca de comida y luego la vayan como escupiendo y vomitando. Eso, lo han grabado y luego le han dado la vuelta hacia atrás. Entonces queda un efecto súper raro. Pero efectivo. En general es inquietante y está bastante bien hecho. Dicho esto, la gente lo está poniendo como de las mejores cosas, la escena de la transformación. A ver, está muy bien, pero no me parece tan buena. La escena en gran medida abusa mucho de planos tan cercanos que casi ni te enteras de qué está pasando exactamente. Lo que yo sé es que se supone que están comiendo carne, pero no lo veo yo mucho, ¿eh? O sea, carne de verdad. O para mí me parecen como... Es carne humana, yo creo, o por lo menos te medio te da a entender. Seguramente esa carne humana es de algún animal de la isla, convertido en animal. Por eso. El problema que tengo con la escena de Circe es que cambia bastante el mensaje que se supone que transmite eso, porque como en la historia original Odiseo adora a sus hombres y sus hombres adoran a él, cuando él llega y se come a uno de sus hombres o varios, dependiendo de la versión, es un shock. Es atroz, pero aquí él viene como en una posición contraria en la que sus hombres ya están como enemistados con él y les salva a todos sin que se coman a ninguno, consigue convencerla para que se destransformen y nadie dice nada al respecto.
La situación no cambia para ellos, siguen estando todos de morros con su rey, y ni ha sido una escena chocante porque se lo ha comido, ni tienen razones para estar enfadados con él porque se ha comido a uno de ellos, ni la relación entre ellos cambia. Entonces a mí eso me decepcionó mucho, el hecho de que al final no se comiera a ninguno de sus hombres y no implique nada. Haces un cambio así y no lo usas. La verdad es que tienes razón en el sentido ese. Si hubiese sido como en plan de, pues mira, los hombres han visto que la han cagado, que dicen que él debería quedarse atrás porque da mala suerte, pero cuando van sin él les ocurre eso y luego él consigue salvarles, es como, tendrían que estar agradecidos, la verdad. Chicos, ¿queréis pasar al viaje al Hades o hay algún otro momento de las aventuras que A ver, queréis sí, tocar? que me gustaría mencionar de Circe. Realmente pasa muy desapercibido, pero Circe es quizás la escena que más cambia respecto al mito original. En el mito original, básicamente, Circe es una especie de suma sacerdotisa que está ahí en su templo con su séquito de... Hay más mujeres con ella, no está sola. El caso es que llegan los hombres, los convierte, etc. Y supone que llega Odiseo a salvar a sus hombres, se salva porque le protege Hermes. Y no sé muy bien cómo ocurren los eventos, pero el caso es que Circe acaba enamorándose de Odiseo. Y Odiseo se pasa casi 3 años con Circe o algo así, y tienen un hijo juntos. ¿What? Sí, Circe y Odiseo tienen un hijo juntos, y de hecho existe un texto que nunca se ha logrado encontrar de Homero, que es la continuación de la Odisea, y va de cómo el hijo que tiene con Circe vuelve a Ítaca y mata sin querer a su padre. Ostras, tú. Eso se me había escapado. Es una información muy oscura, pero existe. Se sabe solo por referencias muy vagas en otros textos. La bala perdida de la literatura clásica. ¿Qué daré yo por leer eso, eh? Claro, y aquí te cogen todo eso y te lo convierten en, pues bueno, pues en una bruja que le suelta un discurso sobre la cultura de la violación a Odiseo. Ni siquiera me queda claro si es pro o antifeminista. Sutileza, esta película no la tiene. Yo, de todas maneras, sí que me gustó mucho la escena. Me recordó poderosamente a Para hacer Willow. buena. Y me gustó el matiz de que ella amasa la transformación. Tiene que ir tocándolos uno a uno para darles la forma que quiere darles. Y a mí eso como ex Sí, eso está bien. escultor me flipó. Me pareció una muy buena licencia. ¿Vamos todos juntos al Hades? Venga, vale. Yo voy a empezar. Me dejó un poco frío. Hombre, es que la ves hace un poco de frío, ¿no? O eso da esa impresión. Lo... Es un poco fría, está un poco fría, de hecho. Realmente, creo que no van exactamente al Hades, van al Erebo, que es como el equivalente al limbo, entre comillas. Se supone que hace fresco. se supone. De hecho, esta escena creo que está grabada en Islandia. No marque refresque, ¿no? Si queréis ya continúo yo descubriendo la escena. Por lo visto, el hecho de que los muertos salgan del suelo es totalmente real. Les tenían escondidos bajo tierra con snorkels. Sí, sí. Eso sí es verdad. Es todo efecto práctico. Esa escena a mí me gustó mucho. Incluso me daba bastante impresión. Quizás un poco por... Yo me leí hace tiempo una versión novelizada de Jasón y los Argonautas, que además debía estar escrita por un historiador o algo así porque te describía en mucho detalle ciertas cosas. Y si algo te dejaba muy claro, era que los griegos le tenían mucho miedo a los muertos. Muchísimo. Tú, si veías a un muerto, tenías que enterrarlo y hacer los ritos, incluso aunque fuese un enemigo al que hubieses matado. Porque si no, las sombras son muy putas, las sombras enseguida le echan la culpa a alguien y van a por ese alguien. Y hasta que no le matan, no paran. Entonces, esta escena, vista desde esa perspectiva, da bastante cague. Dicho esto, la escena del sacrificio es probablemente muy fiel a lo que probablemente se habría hecho en la época como un sacrificio para tranquilizar a los muertos. Realmente es muy fiel. Y el cómo la sombra necesita beber la sangre para poder hablar, etcétera, etcétera. Pues está guay. La escena original se supone que Odiseo habla con su madre y está mucho tiempo hablando con su madre, pero aquí lo quitan, cosa que entiendo, puestos a cortar algo. Y tiene un detalle curioso esta escena. La conversación con Sinon, interpretado por Elliot Page, está bien, y como ya he comentado antes, al final es un poco la continuación de toda esta subtrama del no reclutamiento de Antino, que le marca como un cobarde, etcétera. Pero esta escena en parte tiene una gracia, y es que, ¿os acordáis de que parte de la polémica era que Elliot Page iba a hacer de Aquiles? Sí, al final no. Que se la había Vale, pues Sinon le está robando esta escena al fantasma de Aquiles. Ah, amigo. Quizás Sí, ahí bueno. se originó el rumor. Hay algo interesante de esa escena también que me contaste, Robert. Que ¿Cuál? precisamente en esa escena ya hay otro personaje trans. Sí, bueno, lo iba a comentar luego. Es muy curioso, en la Odisea hay un personaje transexual. Sí. ¿Adivináis quién? Tiresias, el ciego. El ciego. Por resumirlo mucho, básicamente, por una maldición de Hera, pasó parte de su vida siendo mujer, y al acabar, Hera y Zeus le preguntaron, bueno, ¿quién de los dos sexos disfruta más del sexo, los hombres o las mujeres? Y Tiresias dijo que las mujeres, cosa que enfadó a Hera, porque defendía lo contrario, y le dejó ciego. Y Zeus dijo, bueno, no puedo solucionar el castigo de mi mujer, pero al menos te puedo dar poderes mágicos. Me encanta la mitología griega. ¿Qué se fumarían los escritores de fantasía de la época?
Mucha seta. A mí la Entonces, escena bueno, del Hades me gustó porque te introducen una situación en la que yo me he visto muchas veces. Hagas lo que hagas, no puedes conseguir exactamente lo que tú quieres. Tienes que sacrificar cosas. Y esa chorrada a mí me interpeló mucho y me hizo creíble la trama de, hasta cierto punto, Odiseo está de manos atadas. No solo durante la guerra de Troya, sino también durante la Odisea. Y por eso me gustó mucho la escena del Hades. ¿Qué os parece cuando sale Darth Agamenón ahí deslizándose? Está A ver, haciendo un lado oscuro. mola, pero ¿en la versión original tiene esa voz tan suave? Sí. Claro, o sea, él no tiene una voz grave, el actor. ¿Es Benny Safdie, puede ser? Le pongo la cara, pero no el nombre. Hacía un papel en Oppenheimer, no me acuerdo ahora mismo cuál, pero sí, o sea, él tiene una voz así como en medio, o sea, no tiene una voz grave tampoco, es una voz, pues sí, que está como entre medias. Y es curioso porque te esperas como que va a retumbar el suelo, pero... Yo lo entiendo porque luego te muestra que Es una voz Agamenón normal, es no un deja tío de... normal, realmente. Es que esa es un poco la idea. Luego cuando le quitan la armadura y le mata a Clitemnestra, haciendo una adaptación Es un tío también normal. en esta película de Agamenón de Esquilo, que eso es verdad que también es una adaptación del Agamenón de Esquilo, pues ves que es un tío normal y corriente. Que tenga esa vocecita tan suave refuerza esa idea de que, bueno, sí, se ha hecho con el poder, es una fuerza de naturaleza con ese aspecto, pero realmente es un mortal más. Yo me estoy acordando de la voz de pito que tenía cierto dictador que tuvimos aquí, ¿no? Ay, no, pero vamos a ir con la peli porque... Sí. Puede que esté intentando decir algo Nolan con eso, respecto a que a lo mejor esta especie de super líderes carismáticos tienden a ser luego personajes ridículos si los miras de cerca, algo así. Pero no sé, es todo tan hipotético. Es como la deconstrucción de la figura endiosada, ¿no? Algo así puede que haya de por medio. Pero hasta que no veamos decírselo a Nolan en una entrevista es todo especulación. Pues yo creo que es el momento perfecto Oye. para comentar la teoría que tengo con la peli. Yo me mojo y pienso que todos los monstruos de la peli son alucinaciones de Odiseo. ¿Por qué digo esto? Porque los monstruos son siempre como muy... como que desentonan con esto de la peli y podría justificar incluso esa especie de discrepancia visual que tiene la película. Y además, la primera que nos dice la peli es una frase muy reveladora. En una era de aparente magia. Qué casualidad que en cuanto llega Ítaca no volvemos a ver nada sobrenatural. En cuanto deja tomar el loto, no volvemos a ver nada sobrenatural. Vuelve a ser todo muy costumbrista y muy realista. Y yo, conociendo a Nolan, no me extrañaría que el subtexto sea que todos son alucinaciones de Odiseo, porque luego la supuesta Atenea es un recuerdo de la sacerdotisa como hemos convenido todos antes. Entonces, yo lo veo. Y es mi teoría personal con la peli. Pero esto es una teoría. Aquí sí que es más especulación mía. Odio esa teoría, pero conociendo a Nolan me la creo. Sí, tengo un pensamiento parecido. Está muy trillado, pero le pega. Yo intento no verlo así, pero sí puede ser una teoría, vamos. Eso ya es como que cada uno... depende de cada uno, ¿no? Esa Claro. libre interpretación. Esto ya Esa se libre trae a especulación y interpretación. divertirnos. Sí. Las teorías son teorías. No como lo Sí, de es como que- Elena de Troya. Pero ya. Perdón, Dejémoslo de perdón, Elena de perdón. Troya, ya no para- Ahí te picamos, te lo admito. Entiendo lo que decís, porque al fin y al cabo son como todos recuerdos, ¿no? De él. Entonces él es como que está rememorando y a veces los recuerdos son vagos y como está tomando la flor del loto, como que alucina un poco más de lo habitual. Así que sí, es una teoría interesante y plausible, conociendo a Nolan, desde luego, pero yo elijo la interpretación fantástica. ¿Hay algún otro momento de lo que es el viaje que queráis comentar? Creo que ya hablamos de Ítaca y ya podemos Sí. empezar a cerrar esto. El desenlace. La escena final. ¿Os funciona o no os funciona? Creo que esa es la pregunta clave. ¿Os funciona como colofón de esta peli? No mucho, A mí ¿eh? sí me funciona y voy a decirte una razón. La música, que ha sido prácticamente inexistente durante toda la peli, de repente se marca un solo de flauta. Quien sea que estaba ahí... Y está como, oh, estoy sintiendo algo. Y ya está. Ludwig Göransson, el mismo compositor que Venom. Oh, Bueno, es el tío que crea Madre el mía, tema del carajo. Mandaloriano. Venom no creo que sea el trabajo por el que esté más orgulloso, ¿eh? Hablamos de eso en la reseña. Es casualidad ya que hayamos hecho una reseña de una película en la que este era compositor y la siguiente también. Yo te juro que me pasé toda esta película, salvo los 4 momentos en los que de repente empieza a sonar una flautita. Para mí esta película era como si no tuviese banda sonora. Y el caso es que luego me la he escuchado por mi cuenta. Y es como súper ambiental. Casi no tiene temas que destaquen. Es atmosférica, sí. No es que tenga temas así, sino que es como que te construye como una atmósfera, ¿no?
como lo del Cíclope, que es como más así, rollo, una escena prácticamente totalmente de terror, es música de terror, casi. No sé si es que está también hecha que no quieren que se note y el no notarse es efectivo, o han fracasado, no sé. Se dice, Yo la he notado. se dice que una buena banda sonora en realidad nunca te distrae de la película, o más que las escenas. Sí que es cierto, por cierto, parte de la teoría de que esta película ha tenido publicidad engañosa es la banda sonora. La banda sonora, el Ludwig Göransson llegó a hacer todo un vídeo promocional hablando de como sí, hemos recreado instrumentos de la época para hacer el sonido, no sé qué, de cual. Luego te escuchas la banda sonora y son casi todos sintetizadores. Curioso. Es casi todos sintetizadores. Y os animo a escuchar la banda sonora para comprobarlo. Sí, escucha. A mí me gusta la música ambiental, así que... A ver, no está tan mal. Y de hecho, los escuchas por su cuenta y el tema de los lestrigones y el tema del Hades son muy buenos, pero pasan muy desapercibidos. Es la banda que sonaba en la película, ya está. Pero bueno, en la escena final con los pretendientes se marcan ahí escenón, ¿eh? Yo estuve bastante pegado a la silla con esa escena. A mí la pelea final con los pretendientes creo que me parece de los peores momentos de la película. Se me hizo pesadísima. O sea, ya de por sí, dentro de la pelea que se me hizo pesada la película, se me hizo eterna esa pelea. Eterna. Larga. Y acaba llegando a un punto del ridículo en el que dices, ¿pero cuánta gente hay en esta sala? ¿Cómo es que nos han tirado todos a la vez sobre él para inmovilizarlo? ¿Sabes? Es decir, Todo porque no es súper rápido. A ver, ¿esto cómo se hubiese hecho? Mejor, pues pones a uno haciendo en cámara normal y los demás que hagan los movimientos más lentos. Luego ¿Qué? lo aceleras un poquitín para que parezca que Odiseo es más rápido que ellos y por lo tanto, por eso les está ganando. Ojo, irónicamente, en ese aspecto es fiel a la obra original. Por lo visto, esta pelea es la única que se describe en el texto original y además Homero le presta especialmente atención y detalle. O sea, que el hecho de que la película se centre tanto en ella, en cierto modo es fiel. Aunque todo este tema de que le dice a Telémaco, no intervengas, para que luego no se vengan de ti. Eso es toda adaptación. Porque se supone que realmente la Odisea acaba con que Telémaco y Odiseo tienen que enfrentarse a los familiares de los pretendientes que quieren vengarse. Y no estalla una guerra civil en Ítaca porque de repente se aparece Atenea y les para los pies. Y aquí es como que tienen esta triquiñuela de, bueno, tú no mates a nadie, que luego te vamos a hacer rey, nosotros nos vamos a pirar y a ti no te pueden echar nada en cara. Que esa parte cuando la vi sí que recordaba claramente que no terminaba así el libro. Es un poco De más todas formas, se hollywoodense. supone que el propio hecho de no, que vas a romper la ley de Zeus es como, no lo han roto estos ya de por sí, porque se supone que tú tienes que ser hospitalario con aquel que entra, pero esa persona también tiene que respetar la hospitalidad. Si ellos no respetan la hospitalidad, ¿qué ley de Zeus te obliga a ser hospitalario? Eso curiosamente no hemos hablado de ello y es un tema de la peli, el cómo a veces las normas morales de una sociedad son el arma de los manipuladores y de las cucarachas que quieren hacer daño a otros. Y el doble rasero que tienen muchas sociedades. Y es otra cosa que me gustó de la película, que claro, hay tantos temas que no lo hemos tocado y me flipó que se recreasen tanto en que los griegos eran los pueblos del mar famosos estos. La gente le está dando mucho bombo a ese giro de guión. A mí me pareció una gilipollez en el momento. Increíble. A ver, los pueblos del mar no se sabe de dónde salieron, no se sabe quiénes eran. Para empezar, ¿cuánta gente sabe lo que son los pueblos del mar? Nosotros. Yo, o sea, que no tuve esa conversación contigo, no sabía ese hecho histórico. Básicamente, el motivo por el que las grandes civilizaciones, pues básicamente se fueron un poco a la mierda y hubo ese parón en cuanto a tema de información que teníamos sobre esas épocas, la época oscura que no sabemos qué pasó en ella, fue porque vinieron un montón de invasores desde el mar y lo destrozaron todo. Y no se sabe quiénes eran, de dónde venían, cuáles eran sus motivos, no se sabe nada. Simplemente que vinieron, lo destrozaron todo. Es bastante similar a lo que hacen los griegos en esta peli, entonces yo lo compro. Pero volviendo a la escena del final, ¿queréis añadir algo más? Yo sí que estoy de acuerdo en que, a ver, te la construye bien con el tema del arco. La parte previa en la que él está intentando armar el arco, a mí me funciona porque es como una especie de payoff y de consecuencia de las escenas de él armando el arco. Pero en la lucha sí, llega un punto en que, como ha dicho Gonzalo, es inverosímil que no haya ni un solo tío, por más aristócratas que sean, por más cobardes que sean, es una conveniencia de que ninguno haga nada. Y esto sí que sabe luchar, porque si no, no tendría sentido que Antino esté rogando por las armas y que luego las usen. O sea, estos saben pelear. Y Odiseo puede ser mejor guerrero que ellos, no lo dudo, pero no es un superhéroe. O eso nos pretende contar Nolan, porque luego al final Nolan, muy realista que es, cuando no le interesa, es súper fantasioso. Pero bueno, yo creo que para que como clímax de toda esta película es un poco justito. Lo puedes aprobar por cómo está montada, por la banda sonora, pero no me parecía el mejor clímax posible. Creo que tendrían que haber trabajado un poquitín más la coreografía, porque yo veo a Odiseo muy torpe, muy de... Lo que decías de Legolas de AliExpress, ¿no?
Yo fijaos, Sí, es como le veo súper... voy a usurpar a ¿Sí? Alfonso el título de Capitán What If y voy a decir que yo la revelación de Troya la habría superpuesto, hablando de superedición, en el momento en el que matan a los pretendientes. Viendo cómo todas esas masacres que cometió en la guerra le han servido para ahora ser más infalible que cualquiera de los enemigos que tienen en esa sala. Y de esa forma para mí habría sido más impactante. Más montaje aún. Más montaje aún. Yo No sé. lo confieso, soy Puede también ser, de puede sobre editar, ¿eh? Sí, Puede sobre ser, no me parece mala idea. la escena del asedio de Troya cuando ya la saquean la ciudad. Si lo hubiese visto pelear de verdad, bueno. Pero es que lo máximo que yo le veía hacer era enemigo por ahí, flecha, enemigo por ahí, flecha, enemigo por ahí, flecha. Era un Legolas, Y básicamente. sale por flojo de atrás atún. el criado y dice, ese solo cuenta como uno. Eso es un Legolas de Temu, básicamente, en esa escena. Sí que es cierto. Luego está la escena esta en la que ya ha acabado todo. Está Penélope con Odiseo. Penélope primero al principio no reconoce a Odiseo y que en la película le reconoce porque tiene el broche este de Atenea, que de algún modo es una especie de guiño a Atenea, siempre la ha estado acompañando. Eso me parece bien que lo cambie. La versión original, Odiseo se pone a darle una charla de cómo fue él el que esculpió la cama de olivo que usan ambos, algo así. Entonces, esto lo aligereza bastante más. En esta película lo que realmente hace que sepa que es él es el momento en el que tensa el arco, lo prepara y hace el ¡pum! Ahí sospecha, pero realmente no lo sabe hasta que no acaba todo y se acerca con el amuleto. Ya, pero ya es una sospecha, pero bueno, ya muchos de los pretendientes ya decían, Hombre, el hecho de que monte el arco no es una prueba de que es él. Técnicamente ella no le reconoce por completo hasta que no se acerca a ella y le da el amuleto de Atenea. Yo esa escena es como, ok, en teoría esta escena debería ser muy bonita, pero mi cabeza no da para más. A lo mejor era como, es él, ¿verdad? Por favor, que sea él. Que siga teniendo todavía el broche, ¿lo tiene? Sí, tiene el broche, es él de verdad. No hay duda ninguna ya. Yo creo que es momento de pasar a las notas para ahí ya sí añadir alguna valoración final, a no ser que se os ocurra un tema más. Lo ultimísimo, lo ultimísimo. El sermón final de Odiseo, cuando se están yendo ya con Penélope al horizonte. ¿Es en ese momento en el que dice, este es el fin de la Edad de Bronce? Creo que dice algo así, sí. Como... Dice algo así, que es un poco como si estuvieses viendo una película de la Primera Guerra Mundial y dijese, esto es el fin de la Primera Guerra Mundial. Y ¿cómo sabes que es la primera? Sí, es como, ¿cómo que es la primera? Espera, ¿tú eres un viajero del tiempo? Sí, me temo que he visto la segunda. Eres ¡No me Matt Damon. jodas, tío, no! Es Matt Damon y sabe lo que va a pasar. Yo después de ese sermón salí de la película diciendo, ¿me estás diciendo que Nolan se ha sacado toda una moraleja sobre lo mal que está que Estados Unidos viola el derecho internacional? ¿Y cómo eso va a llevar a un mundo más caótico y con más guerras o algo así? A mí me encajaría con el contexto cultural que tenemos ahora. Porque El claro, derecho ¿es la Odisea, internacional. al final, con todo lo que estamos comentando, una esclava de su tiempo? No había caído en que tanto, pero comentándolo con vosotros mucho, me estoy dando cuenta. A lo Sí, la mejor verdad que es es una una versión adaptación. que los años la castigan mucho, como han castigado muchas películas de romanos antiguas y clásicas, que sí, muy icónicas del cine, pero luego las sometes a un juicio de obra intemporal y a lo mejor falla. Yo, de hecho, lo digo así de claro, quizás un poco estaba empezando con las valoraciones. Yo no creo que esta sea la mejor película de Christopher Nolan. Diga lo que diga Javier Olivares. Lo siento, Guille, tampoco estoy de acuerdo. De hecho, de las que me he visto en el cine, que me he visto Dunkerque y me he visto Oppenheimer, seguramente esta es la que menos me ha gustado de las tres. Me ha gustado, repito, y creo que es notable, alta, ya la habrás visto, como poco, pero de ahí no pasa. Yo creo que decir que esta película es sobresaliente es ser generoso o que te ha tocado muy de cerca o que te ha emocionado muchísimo. Yo creo que de hecho es un paso atrás en su filmografía. ¿Es verdad? Venga, vale, tendría que verla en IMAX, a ver si cambia un poco de opinión. Yo te he oído a ti decir que esta peli es sobresaliente, de tu boca, lo has dicho. Sí, pero llevamos 2 horas hablando de errores que a lo mejor no me tienen en cuenta antes. Sí, vamos a empezar ya con las notas. Yo le pondría entre el 6 y el 7, como mucho. Hola. Más tirando al 6. Porque, a ver, sigue estando aprobada, sigue estando bien, pero, jope, sí que tiene fallos y sí que llega a ser un poco caótica en algunos momentos. Yo voy a deciros una cosa, quiero que Robert y Guille digan su nota al final, porque creo que va a ser muy, muy divertido el contraste. Entonces voy yo. Ve tú. La opinión que yo tengo sobre esta película es que esta película es un 8. Podría haber sido bastante mejor. Y verla una vez está bastante bien. Pero yo veo que tiene un problema esta peli que es... A mí me va a ser muy duro volver a verla. Porque aunque tiene cosas que está bien... Yo, muchas de las ganas que tenía de ver esta peli era ver cómo hacían las representaciones por primera vez. Y no sé si soy capaz de comérmela otra vez entera para lo que he visto. Otro motivo por el que no ponerle tanta nota. Pero aún así la ejecución me parece sólida. Me parece una buena peli que la gente vea una vez. Yo antes de que vayan Robert y Guille voy a añadir que, venga, es verdad que le dije eso a Guille hablando con él hace 2 días,
Y sí que tiene cosas sobresalientes, venga. Voy a ser un poquito más justo. Pero, ojo, sí, en esta conversación hemos sacado muchos defectos que a lo mejor no había tenido tan en cuenta. Pero vamos, que aquí ya ha dicho una verdad como un templo. Y aquí ya me callo. ¿Quién quiere empezar? Yo a esta peli, a lo mejor no un 10, pero sí un 9,5 sólido. Del 9,5 no la bajo a esta peli. Me parece sobresaliente en casi todos los aspectos. En alguno, quizá la representación de Odiseo es lo único que quizá me echa un poquito para atrás. Las elecciones a la hora de... O sea, por ejemplo, creo que no lo hemos dicho, pero bueno, sí, lo hemos dicho. Lo de la forma de hablar que tienen, ese lenguaje tan moderno que usan a veces que es como... vale, o sea, What's up, bro? es una peli de fantasía. Para mí es una peli de fantasía, lo siento. Pero efectivamente es como que es un poco raro. Oír a Tom Holland diciendo My dad is coming back es como chirría un poquito. Pero bueno, a mí no me ha sacado de la película. Además, las interpretaciones me parecen brutales. Incluso los actores que menos salen, que son, bueno, Benny Safdie con la... un poco... solo con la voz, pues no se le ve en absoluto. Sientes un poco su presencia. John Leguizamo, brutal. Por supuesto, los principales, Anne Hathaway y Robert Pattinson, que yo creo que son los que más. Pero también he visto muy fuerte, en lo poquísimo que salen, he visto fuerte a Elliot Page y a Lupita Nyong'o también. O sea que también tiene sus momentos. O sea que es que yo creo que cada personaje tiene sus momentos. Y bueno, la cinematografía espectacular, el sonido espectacular, la edición muy Nolan, pero eso no tiene por qué ser algo malo. Y a nivel de cómo me ha llegado a nivel emotivo, o sea, es que yo he terminado literalmente la película temblando. Es que eso yo prácticamente no lo había sentido con casi ninguna otra película. A lo mejor con, yo qué sé, con 2001 Nadie en el espacio, valga la redundancia. Pero es que es una cosa, o sea, a mí me parece espectacular. Y yo la he visto en pantalla normal, ya quiero ver en IMAX, la quiero volver a ver, de hecho. Yo me animaría a una sesión en IMAX de esta peli, lo confieso. Sí, yo me animaría totalmente. Bueno, no me iría al extranjero a verla en IMAX de 70 milímetros porque esto es un poco complicado ahora mismo, pero sí, en IMAX normal sí me la veía, vamos, me la veía de nuevo y a lo mejor esta 2 veces, ¿sabes? O sea, es que a mí me ha encantado, vamos, o sea, me ha parecido la bomba. No sé si es la mejor de Nolan, ojo, no es la mejor de Nolan, pero a la altura de Interstellar, a lo mejor no mejor, pero casi a la altura. Antes de que hable Robert, yo voy a romper una lanza a favor de Guille. Desde Supergirl está muy venida arriba y me ha encantado cómo defendía tanto Supergirl como esta. Y yo creo que la defendió muy bien. Gracias. Hago lo que puedo con lo que me emociona. Robert. Bueno, como ya comenté, yo no salí muy contento de la película. Lo dicho, salí muy cansado. Y además fui a verla con mi novia. Y a mi novia creo que le gustó incluso menos. Ostras. De hecho, hablándolo con ella me dijo, yo no vuelvo a ver esta peli ni de coña. Dicho esto, es horrible la película, ni muchísimo menos. O sea, no me parece un horror, como mucha gente está intentando defender. Sí que es cierto que yo ya he avisado al principio que tenía ganas de desahogarme, porque es cierto que tiene muchos detalles a los que sacarle punta a la peli. Dicho esto, yo creo que la película tiene de bueno el hecho de que la historia original de por sí es muy buena, combinado con el hecho de que no deja de ser una película con muchos medios, muchos recursos y en general hecha de manera muy profesional. Ahora bien, diría que todos o casi todos los añadidos que hace Nolan a la historia o me sobran o le perjudican. Y a sabiendas de que estás haciendo tu película de 3 horazas, yo la habría hecho un poco más ligera y un poco más digerible. Pero está claro que no es la cosa de este hombre. Entonces, no me parece mala, pero no le puedo perdonar a esta película que haya logrado cansarme, incluso al final del todo ya casi incluso aburrirme. No puedo ponerle más de un 6,5 7 a esta película. Dicho esto, empatizo mucho con Guille. Muy probablemente yo si hubiese visto esta película con unos cuantos años menos o algo así, o me hubiese pillado en otro momento tal, en el que a lo mejor no estuviese tan atento o en otras condiciones, yo me puedo imaginar perfectamente que esta película me hubiese flipado. Viéndola cómodamente en tu casa, pudiendo parar cuando te parezca, podría estar mucho mejor. Curiosamente el no verla en versión original hace que mejore la película, por lo que tengo entendido. ¡Viva el doblaje! Pero en este caso el doblaje le hace un favor a esta película, estoy convencido de ello. Pero bueno, lo que digo a lo mejor ahora es un poco más burro, pero creo que entre esta película y Tenet la vi hace como un par de meses por primera vez, en cierto modo Nolan a mí se me empieza a consolidar como un director un tanto sobrevalorado. Y por eso antes he estado mencionando antes con vosotros lo de que me da miedo volver a ver Interstellar. Bueno, yo me quedo sin palabras. Viajeros, hemos llegado al fin de esta odisea. Seguramente este podcast se ha dividido en 2 partes, como hicimos con Infinity War, que de hecho tenemos pendiente de subir el podcast completo de Infinity War.
Pero bueno, gracias a todos los que nos habéis acompañado en este viaje. Espero que el algoritmo, que el vídeo haya funcionado mejor de lo habitual, porque creo que aquí todos hemos hecho un trabajo excelente. Yo me quito el sombrero con la pasión de Guille defendiendo la peli, me quito el sombrero con las precisiones que ha dado Robert acerca de la Odisea y otra serie de detalles culturales. Así que nada, habrá vídeo cuando sea posible, porque sé mogollón de contenido en Pelis con Amigos, con una comparativa histórica, seguramente llevado por Alfonso y por Robert. Hasta entonces, viajero, pues esto ha sido Pelis con Amigos, un canal en el que hay reseñas, noticias, curiosidades, y aunque sí, estamos ahora con un ciclo Marvel y tocamos muchos superhéroes, no te engañes, es un canal de cine en general. Así que si te mola y quieres sumarte a estas charlas de colegas, eres bienvenido a suscribirte. Si nos quieres apoyar, puedes compartir los vídeos, darle me gusta, hay un Patreon. Los mecenas de Patreon del canal de cine deciden qué traemos antes al canal, y de verdad, hemos tenido 2 meses de locos, en los que ahí los Patreons habrían tenido muchísima capacidad de decisión. Decirte que tengo un libro de fantasía o de mitología, ya veremos, ya se resolverá ese debate, llamado Guía de Mundo, en el que explico un mundo de ficción propio, y creo que te mola si te gustan historias como la Odisea o la mitología griega. Y de verdad enhorabuena, chicos, porque creo que es de los mejores podcasts, habéis estado brillantes, a veces he sentido que hasta sobraba yo, pero lo que sí que estoy seguro es que ha sido una charla muy buena. Esperemos no haya problemas técnicos de última hora. Y nada, que en general el esfuerzo se va reflejado en el funcionamiento del vídeo o en un buen desempeño técnico. Y nada más, a no ser que digáis algún tema final. Yo tengo una última cosa que decir. Si os interesa más las adaptaciones de la Odisea, aparte de esta, a mí esta me parece infinitamente superior a una por lo menos, pero si os ha molado el rollo, la historia y demás, recomiendo también Ulises, la de Kirk Douglas, creo que es de los años 50, que recrea muy bien también todos los segmentos y demás. Y hay otra que yo también vi en los 90, que es como una miniserie hecha película. Dura 3 horas, que es italiano. Bueno, por lo menos el actor que interpreta a Odiseo es italiano. Es un hombre que se llama Armand Assante, no sé si os suena de algo. He oído hablar de esa versión. Todos los actores deben de ser, casi todos deben de ser italianos y los que no son mediterráneos o algo así. Isabella Rossellini es Atenea. Tiene una aproximación muchísimo más fantasiosa en el sentido de que es mucho más... O sea, que no es tan... nolanesca, ¿no? O sea, no es tan oscura ni tan cruda. Y si os ha molado el rollo, pues echadle un ojo, porque también yo las vi mucho antes y yo, en parte, por ellas, me han creado también más expectación. Yo, de hecho, la Odisea me la introdujo Ulises, la película de Kirk Douglas, que la vi súper pequeñito, pero forma parte de mi infancia, así que también supongo que eso ha ayudado también a que la haya sentido más, de forma que me haya emocionado todavía más. Pero bueno, os recomiendo también esas, por si no las conocéis, diversas adaptaciones, pero esas 2 son las que yo he visto, son las que más me han resaltado a lo largo de mi vida, vamos. Y eso ya, solo quería decir eso, como broche final. ¿Alguien más? Pues acabemos la edad de bronce con la frasaca de despedida. Hemos sido... Alfonso. Gonzalo. Guille. Robert. Y Sergos de Remas, querido viajero, espero que ninguna hechicera barra diosa barra bruja te haga comer de su loto. O sí, no sé, lo que tú prefieras. Que encuentres bendiciones en tu aventura. Dharma, Nimeldus. Adiós. Adiós. Volviendo al tema, Robert, no quiero ser insistente lo que has dicho de mitología no es fantasía. Una peli mitológica puede ser fantástica perfectamente, y esto es una peli fantástica. A ver, si quieres, puedes convertir mitología en fantasía. Y en cierto modo la fantasía deriva de mitos ya desfasados. Ok, ya sabiendo que esto es mentira, ¿qué tal si hacemos nuestra especie de mitos falsos artificiales? Y de algún modo nace así la fantasía. Pero estrictamente la mitología nace en un contexto concreto, historias de un pueblo concreto, y en su contexto no necesariamente consideran que sea falso. No, en ese contexto no, pero en Guille, este contexto... tienes que admitir que el casting de Lupita Nyong'o como la de Troya es raro. Pero porque no se ha hecho El nunca. casting, no sé, vosotros lo veis como algo que ha hecho Christopher Nolan expresamente para atraer miradas, pero yo no estaría tan seguro. O sea, es que no puedes meter a la mano en el fuego de que lo ha hecho por No eso. lo he hecho, Guille, es lo que opino. Discúlpame si eso de alguna manera te llama atención, pero lo opino. Y lo voy a seguir opinando porque es que lo he visto muchas veces. No, porque es lo que más le choca a la gente. Y realmente, o sea, no debería chocarle más que Bueno, Matt Damon hacia mira, Pixar. No, chicos, pero es que además tengo que ser sincero. Yo me estoy cansando, pero porque llevo un día agotador y no Es nos que es un quedan tema- pocas cosas que tocar. Yo si quieres es cuando un te vea tema- en persona, Guille, te digo lo que opino. Pero en un principio esta película intenta ser mitológica, no fantástica, creo yo. Por no hablar de toda la racionalización que intenta añadir Nolan.